Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es María Elena Rodríguez Hernández, de la licenciatura en Derecho Ucro Virtual en línea. En- Hoy hablaremos de un tema muy importante de la materia de metodología de investigación jurídica, que es impartida por la doctora Nancy Jazmín Pérez Ramírez. Hablaremos acerca de la redacción de un proyecto final, la importancia de saber redactar, las características de una buena redacción. Y comenzamos con este importante e interesante tema. Para empezar, quiero mencionar lo siguiente. El redactar es algo que se aprende. El redactar es algo que se ejercita. Nosotros no podemos ser buenos redactando si no lo hacemos, si no escribimos, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo llevar a cabo una buena redacción de un proyecto final? ¿Qué es lo para llevar correctamente la redacción? Para empezar, dice el autor Romero, hay que ordenar ideas y ponerlas por escrito. Podemos tener muchas ideas en la cabeza, podemos ser buenos a la hora de hablar y de expresarnos, porque nos podemos expresar con el lenguaje corporal, eh, el oral, por ejemplo, ¿no? Pero hay mucha gente que es muy buena hablando, pero es muy mala redactando, ¿no? Ordenar nuestras ideas, pero sobre todo hacer uso de la buena gramática, ¿no? Conocer la gramática. Eh, Uno puede tener una buena ortografía, pero no tiene la habilidad para redactar. Entonces podemos hacer usos de la sintaxis, que es el estudio de, de las oraciones, por ejemplo, que va primero un sujeto, un predicado, un complemento, eh, que es una oración coordinada, subordinada. Y por ejemplo, el estilo, ¿qué estilo es lo que vamos a expresar en ese escrito? Si el estilo va a ser académico, va a ser científico, va a ser literario o va a ser médico. Yo cuando empecé mis trabajos universitarios, yo siempre hago uso de los diccionarios, en este caso del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. También utilizo mucho diccionarios sinónimos, antónimos, y hago un paréntesis en esto. Hoy en día que estamos estudiando lo que es leyes, realmente cuando empecé a estudiarlo y a leer, la terminología era algo que era un nuevo idioma. Obviamente tuve que hacer uso de diccionarios especializados para poder entender ciertas cuestiones, ¿no? Ciertas acentuaciones, ciertas terminologías. Realmente yo recomiendo, en lo personal, que cuando redactemos siempre tengamos un diccionario para evitar la repetición de ideas, de términos, porque pues tenemos que enriquecer nuestro trabajo y lo podemos hacer con estos auxiliares, por decirlo así. Eh, la cita es una referencia. Cito al autor Baena, donde dice, es una referencia, una fuente, conjunto de datos, de información, dice que permite la identificación de un documento, de dónde viene esa información. Cuando nosotros estamos redactando, por ejemplo, un ensayo, una tesina o un resumen, incluso, eh, tenemos que hacer uso de referencias, de fuentes, porque tenemos que investigar. Nosotros tenemos que indagar para poder tener un escrito eficaz, un escrito de calidad. Pero sobre todo, importante que al colocar esa referencia, seamos honestos y decir de dónde viene esa información, esa idea o ese pensamiento. Tenemos que ser éticos y tenemos que ser humildes también, reconociendo que no son nuestras ideas, para así respetar los derechos de autor y para dar la acreditación de aquel que escribió ese pensamiento. Para eso es importante conocer la estandarización de las normas APA, que se utilizan en la redacción para citar, y lo han hecho de manera estándar para que toda la gente que escriba, que redacte, tengamos una base y podamos saber cuál es la estructura para poder citar una fuente, ¿no?
Y esto es con la finalidad también, cabe mencionar, para evitar lo que es el plagio, ¿no? Algo muy importante igual, quiero mencionar, es este pensamiento. Dice, una buena redacción no hace bueno a un trabajo desde el punto de vista del contenido, dice, pero una mala redacción sí convierte a un mal trabajo. Entonces, nosotros podemos tener la idea, tener el pensamiento, tener un buen proyecto de investigación, una buena hipótesis, pero si no tenemos la habilidad o somos malos redactando, no vamos a poder transmitir. Y más tenemos que tomarlo en cuenta que tenemos que saber cómo redactar, porque nosotros, por ejemplo, al momento de litigar, al momento de meter un recurso a un tribunal para que el juez lo lea, pues te pueden incluso rechazar si realmente no tienes una buena redacción. Y entonces, en esta diapositiva dice aspectos formales de la escritura y redacción del trabajo. Dice, no se puede incurrir en faltas de ortografía, errores lingüísticos o sintácticos. Eso ya tendría que ser algo que deberíamos ya de quitar y de eliminar por completo, que en una redacción académica, al nivel que nosotros, por ejemplo, ya nos encontramos, no deberíamos ya estar teniendo este tipo de errores, ¿no? Y principalmente incluso hasta ortográficos, ¿no? O lingüísticos. Dice, igual esta parte lo dice, hay que ser suaves pero duros. Me gustó mucho porque decía, no puedes poner un ejemplo, la teoría está mal o no es así porque lo puedes decir de otra manera. Decía, dice, los argumentos que contribuirían su validez en argumentos como es lo mismo, pero de una manera más profesional. Está siendo duro, o sea, la idea es asertiva, pero es de una manera quizás suave, ¿no? Evitar repeticiones de ideas, argumentos, términos o expresiones. Definitivamente, al momento que el lector recibe un escrito y uno está repite y repite y repite, llega un momento que pues ya pierde toda esa parte profesional, por decirlo así. Evitar el uso de otros términos en otro idioma. Evitar el uso, al menos que sean prestaciones, ¿no? Por ejemplo, en la parte de las traducciones, ¿no? Dice, no cargar excesivamente el texto en comas cursivas y entrecomillados. Me acuerdo yo en mis trabajos académicos que yo tenía, por ejemplo, en la preparatoria, yo me acuerdo que me encantaba utilizar la letra Comic Sans y me gustaba mucho, por ejemplo, poner negritas, cursivas, subrayado y entrecomillados, porque según para mí eso era enriquecer mi escritura, mi escrito, pero realmente hoy por hoy me doy cuenta que lo que estaba dando a entender es que uno ni siquiera conocía ciertas reglas eh, gramaticales y aparte de eso le daba una informalidad completamente a lo que quería exponer, por ejemplo, ¿no? Resultados de una investigación. Dice que lo primero que debemos de hacer en una redacción cuando queremos mostrar los resultados de una investigación, perdón, son los hallazgos que encontramos. Es lo primero que tenemos que redactar. ¿Qué fue lo que encontramos? Y ahí mismo se comprobaría la hipótesis o la pregunta que se hizo al principio. Si realmente sí se contestó la hipótesis o no fueron los resultados o la hipótesis fue desaprobada. Un ejemplo. Y también dice que los descubrimientos de la investigación son una exposición coherente, no una enumeración de proposiciones. Y dice este autor Baena que los resultados de la investigación no tienen que ser sobrias. Podemos escribir de una manera con, finalmente somos humanos, dice, y las emociones. Pues esto sería todo. Yo pongo las referencias de dónde tomé esta información, del autor Baena Paz, Romero 2016. Y quiero finalizar agradeciendo mucho esta materia que ha sido de vital importancia porque la vamos a estar utilizando hasta que terminemos la carrera de leyes. Y qué mejor forma ser buenos redactando. No podemos ser buenos si no escribimos. No podemos ser buenos en algo si no lo practicamos.
Buenas noches.